Estamos en Es Diario con el periodista Graciano Palomo y es siempre un placer hablar contigo, Graciano, pero además, sobre todo, cuando hay un libro que presentar, un nuevo libro tuyo. ¿Cómo estás, Graciano? Pues muy bien, Hugo, aquí dispuesto a agotar el papel. Éxodo y Poder es el título de tu nuevo libro, un ensayo, bueno, pues de más de 500 páginas, un ensayo que no está exento de crítica, ¿no? Es decir, es un ensayo sobre el centro derecha, sobre el Partido Popular aquí en España, no exento de crítica y más allá de un trabajo periodístico, también es un trabajo historiográfico, ¿no? Exactamente. Digamos que he tardado 40 años en reunir el trabajo de campo, las pruebas, los hechos, lo que sucedió y 6 meses en escribirlo. Mi pretensión es, lógicamente, que la gente que está interesada por la evolución del país, de España, desde la muerte del general Franco hasta ahora, tenga elementos para poder enjuiciar desde una fijación de lo que ha sido el centro derecha, es decir, los herederos, digamos, de los vencedores de la guerra civil, cómo se produjo el milagro de la transición hasta llegar a nuestros días. Es decir, quién fundó el centro derecha en España, la derecha democrática, hasta las elecciones del 23 de julio, que es donde cuento cómo sucedió en aquella noche triste, que fue ganar las elecciones y perder el poder. Y aporto, yo creo, muchos elementos nuevos para que dentro de medio siglo, un siglo, los historiadores tengan elementos para enjuiciar este medio siglo de la historia de España, que es tan abigarrado e incluso podría decirse al hilo de la actualidad tan incierto, ¿no? Hay datos curiosos, por ejemplo, yo creo que la mayor parte de la gente no lo conoce, y incluso dirigentes del Partido Popular, que fue su fundador, Manuel Fraga, quien funda no solo Reforma Democrática, posteriormente Alianza Popular y luego el Partido Popular, pero también el diario El País. Cosa curiosa, ¿no? Sí. Yo creo que si la actual directora del País, cuando se entere de esto, de que fundó, igual hasta presenta la dimisión. Ahora que está tan de moda pedir las dimisiones, hablaremos a continuación de ello, pero antes, el titular que más está extrayendo, ¿no?, digamos, de tu libro, Graciano, es que hubo 3 momentos en la historia del PP en los que estuvo a punto de desaparecer. Y yo me pregunto, ¿hay algún tipo de nexo común, de mínimo común denominador, digamos, entre esos 3 momentos que nos permita hablar de un mal endémico del Partido Popular que lleva, bueno, pues a crear esos problemas? Sí. Vamos a ver, si se observa con atención, casi los 40 años de poder dentro del sistema democrático tras la muerte del general Franco, la izquierda ha gobernado 33 años y el centro derecha ha gobernado 14. Ya, primer dato realmente curioso, porque ahora el señor Sánchez y el señor Zapatero parecen que han llegado ahora. No, oiga, si a usted no le gusta esta España, han sido ustedes los que han gobernado. No sé si me explico. Claro, entonces, sí. Fraga, la primera ocasión en la que estuvo a punto de desaparecer fue en el 79, cuando Fraga, que tenía vocación de mayoría, siempre la tuvo, y al final de su vida lo logró con su partido, no él, salvo en Galicia, obtuvo 9 diputados, y ahí prácticamente Adolfo Suárez, que era el presidente del gobierno, le dijo: abandona tu hipótesis de trabajo, únete a la Unión de Centro Democrático. Él dijo que no, y es cierto que le ofreció una calderilla, que era ser presidente del Consejo de la Competencia, ¿no? Una cosa ridícula para una cabeza tan enorme y prodigiosa como era la de Manuel Fraga. El segundo momento se produjo hace 6 años, cuando triunfa la moción de censura contra Rajoy, que ahí no estuvo nada hábil, la verdad, a pesar de los avisos que le había dado la secretaria general Cospedal, ministro de Defensa, y el ministro de Justicia, diciendo que debía recusar al juez José Ricardo de Prada, y él dijo que no, que su padre era juez y que resumiendo, que le tiraron por la ventana. Eso fue un momento clave en el partido, que estuvo a punto de saltar por los aires,
si Albert Rivera hubiera estado más atento y no hubiera hecho el sorpaso desde Ciudadanos, el PP hubiera sido liquidado, hubiera quedado en la marginalidad. Y el tercero fue cuando la guerra fratricida en el 2022 entre Casado y Ayuso. Pues fue un momento clave, pues fueron todos los varones y los dos expresidentes a pedirle a Feijóo que asumiera el mando. Fue un momento muy difícil que también estuvo a punto de ser sorpasado, no solo por Rivera, por Ciudadanos, que ya había tal, sino también por Vox. Entonces, esos son los momentos clave. Dos de los momentos clave de la vida del centro derecha en España tiene que ver el cambio abrupto, tanto en el 2004, cuando inopinadamente Zapatero gana las elecciones después de los trenes de Atocha, y después con una moción de censura fake, porque el párrafo en el que se apoyó Ábalos, el gran Ábalos y Sánchez para derribar a Rajoy, fue declarado fake, nulo por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y posteriormente del Tribunal Supremo. Pero Rajoy no supo, no estaba capacitado para administrar esa gestión y ha quedado en la mente de los españoles de ese momento el bolso de la vicepresidenta Soraya presidiendo su escaño. Fue un desastre la gestión de aquello. Y Graciano, de esos tres momentos, bajo tu análisis y criterio, ¿cuál ha sido el más dramático para el Partido Popular? Quizás, viéndolo desde una perspectiva más reciente, parece que la guerra fratricida entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso y todo lo que derivó, ¿no?, en ese congreso en Sevilla, cambiando de líder, tener que reconstruir Feijóo todo el partido, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo analizas? Sí, bueno, yo creo que también el momento de shock fue cuando triunfó la moción de censura de Sánchez. Sí. Por cierto, tengo que decir, y lo describo con todo lujo de detalles en el libro, Eso doy poder, que el propio Sánchez no estaba convencido de presentar la moción de censura, entre otras cosas porque tenía 82 diputados, claro, y el que le convence es Iván Redondo. Curiosamente, que había recibido más dinero de la Gürtel, de Bárcenas, que el propio Rajoy. Manda carallo. Entonces, es Iván Redondo quien dice, tú no te preocupes que yo negocio y tal. Iván Redondo luego es expulsado del poder también por Sánchez, cuando Sánchez se entera que había cobrado 207.800 euros de Bárcenas. Acojonante, querido amigo. Entonces, ahí quedó el Partido Popular, quedó deshecho internamente y se produjo un congreso extraordinario que ganó Casado, que también fue fratricida. El que hubiera ganado entonces, sin duda, si se hubiera presentado es Feijóo, pero entonces Feijóo no quiso. Y desde luego Casado ganó nada menos que a la secretaria general y a una vicepresidenta del gobierno. Pero de alguna manera fue un congreso extraordinario fake. Es decir, se eligió, eso demuestra que estaba el Partido Popular con sus 800.000 militantes, una de las grandes formaciones del mundo libre, quedó al pairo. Y bueno, llegó una nueva generación encabezada por Casado y García Egea, que yo creo que llegaron mucho antes de lo que les correspondía y desde luego nunca entendieron que el Partido Popular era un partido de provincias, pegado al surco, regional, que es lo que había querido el fundador. Si el Partido Popular no hubiera tenido esa conexión extraordinaria con los territorios, hubiera desaparecido mucho antes. Que es lo que le ha pasado, lo que le pasó a Ciudadanos y quizá lo que le puede pasar a Vox, que yo ni lo quiero, ni lo deseo, ni me da igual. Es decir, yo estoy describiendo hechos. Totalmente. Y en estos momentos actuales, después de este contexto, el que comentas, el que analizas en tu libro Éxodo y Poder, ¿cuál es la situación del Partido Popular? Es decir, ahora mismo vuelve a estar en el foco de mira Isabel Díaz Ayuso por algo que no ha cometido. En todo caso, su pareja, y se está investigando, es el ventilador puesto por la Moncloa para intentar desviar la atención del caso Koldo. Pero, ¿cuál es la situación actual del Partido Popular?
después del 23J también. ¿Cuál es Sí, la situación es que perdieron una oportunidad el 23 de julio, pero están convencidos que son mayoría social. En este momento el centro derecha gana por goleada, lo vamos a ver el 9 de junio, y que hay que apretar las tuercas al gran Sánchez, ¿no? Que políticamente es un gato con 7 vidas, que se aferra a todo, que no tiene ningún tipo de principio, como está demostrando con la amnistía, y hay un líder tranquilo, hay gente que le acusa de no ser demasiado tal, pero yo creo que le tiene el poder al alcance de la mano, y que las enormes contradicciones del socialismo, que ha dejado de ser socialdemócrata, va a posibilitar. Eso es cierto que Feijóo solo cuenta con una bala ya en la recámara. Si no ganan las próximas, pues tendrán que buscarse otro líder. Pero en este momento el centro derecha en España, con una mayoría en los territorios, con un poder enorme, y si lo acredita el 9 de junio en las europeas, sí, yo creo que tiene el poder al alcance de la mano. Unas europeas, Graciano, que efectivamente serán vistas como un auténtico plebiscito, pero de verdad, no el ideado, y yo creo que con gran error, desde Moncloa en el 18 de febrero en las elecciones gallegas. Es decir, es un plebiscito en el punto de vista de que vota todo el censo electoral como si fueran unas generales, a pesar de que evidentemente las europeas tienen menos participación, históricamente se ha visto, que las generales, ¿no? Sí, pero es circunscripción única y ahí nos vamos a dar cuenta si tal. Pero cierto es que después del 28 de mayo nadie en su sano juicio hubiera podido pensar que si un mes y medio después el centro derecha y la derecha no podrían conseguir una mayoría parlamentaria para desalojar a Sánchez del poder, ¿no? Es decir, cometieron errores de bulto, y yo creo que, bueno, habrán aprendido, que también en las elecciones últimas gallegas cometieron diversos errores, entre otras cosas, puede ponerse en las fauces de la señora Inchaurrondo, que ya todo el mundo sabemos por dónde derrota, ¿no? Y de tal. Pero desde un punto de vista histórico, el centro derecha en España tiene dos grandes asignaturas pendientes que aprobar. Primero, dar la batalla cultural en el sentido y desmontar la teórica superioridad moral de la izquierda. A veces el Partido Popular parece desconocer que en el 89 cayó el muro de Berlín. Y en segundo lugar, que es íntimamente ligado al anterior, conseguir por una vez en su vida una cierta mayoría mediática, ¿no? Es decir, cosa que esas dos asignaturas, digamos, están pendientes. Y hay una tercera, también íntimamente ligada a las dos anteriores, que es la reivindicación de la cultura del mérito, que desde luego la derecha y el centro derecha en el mundo, el liberalismo, digamos, tiene más argumentos que la izquierda en general. La izquierda en general, ya sabemos por dónde derrota. Hablo la izquierda socialdemócrata. La comunista, pues ha sido derrotada, digamos, a lo largo de la historia, pero ahí sigue, aprovechándose de que la democracia, pues, es el menos malo de los sistemas y es el mejor de los sistemas posibles, pero no es perfecto. En eso la izquierda gana. Y hay otro elemento fundamental. Mira, una cosa es la realidad en una sociedad líquida, y otra es el relato de la realidad. Exacto. Y en eso siempre la izquierda le ha ganado por goleada al PP. Siempre. Y con un caso de corrupción tan brutal como el que estamos viendo, que es el caso Sánchez, pues el tío se revuelve. Y otro hubiera presentado su dimisión. Ahí tiene a su colega Antonio Costa. Por una chorrada dimitió y se fue. Pero yo creo que tiene miedo a que un día tenga que sentarse en un banquillo. Pero poniendo ese ejemplo encima de la mesa, ese ejemplo de actualidad, Graciano, ¿cómo puede ser que estemos ante un caso Koldo y que ahora mismo la atención mediática se haya desviado, no digo en totalidad, pero sí que en buena parte, a un tema digamos, privado, de la pareja de Ayuso, cuando ni tan siquiera era pareja en ese momento, y que al final hoy acabó pidiendo
este miércoles acabó pidiendo Pedro Sánchez la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, por no haber hecho nada, por no estar implicada en nada. Es decir, ¿cómo se ha dado la vuelta a la tortilla, como se dice coloquialmente? Por una sencilla razón, porque el sanchismo, no ya el socialismo, el sanchismo tiene mayoría mediática. Ya tiene televisión. Eso es un problema también del Partido Popular, que no ha sabido, como decía Sánchez, en ese problema, hacer ese conglomerado mediático, ¿no? Y evidentemente, hoy he visto, por ejemplo, es decir, cuando nada más llegar el sanchismo, a 180 opinadores que ellos entendían que no eran de ellos, los pusieron en la calle. Y bien. Y hoy he visto en Telemadrid, que teóricamente es una televisión controlada por el Partido Popular con mayoría absoluta, donde una señora ha tenido la desfachatez de exculpar a Begoña y machacar a Ayuso. Oiga, pregúnteselo usted al señor José Antonio Sánchez o a Rodríguez. No lo sé, es que tienen mayoría mediática. Y esto es así. Entonces, la izquierda no permite la mínima, es decir, todo el que no. Ellos han levantado un muro. Estos son fachas y nosotros somos. Y es la batalla que es lo que hay que dar, que no se ha dado en estos 50 años y es parte de la historia de mi libro, aparte de otro tipo de cosas. Ya digo, es que Fraga fundó el país y se lo birlaron. Se lo birló la izquierda. O sea, ¿y qué más quiere que le diga, don Hugo? Bueno, pues lo que quiero es que también nuestra audiencia compre el libro, Éxodo y Poder. Lo estamos viendo aquí en pantalla. Bueno, como último, como se suele hacer en este tipo de entrevistas, como último minuto digamos, de gloria. Clave, de gloria, efectivamente. ¿Por qué la gente, por qué la audiencia, por qué quien te está viendo tiene que comprar el libro, Graciano? Pues tiene que comprar el libro por una razón fundamental. Por primera vez en España, 50 años de democracia, más o menos, se describe los secretos de lo que ha ocurrido hasta llegar hasta este momento. Como el 11 de marzo del 2004 se cambió abruptamente la historia de este país y cómo el 1 de junio del 2018 se cambió la historia abrupta de este país, dando pie a un camino sin retorno que nos ha conducido el señor Sánchez con su triunfo y nos condujo Zapatero. Y por otro lado, también se analizan lo que son los males del liberalismo, del centro derecha, articulado en torno al Partido Popular. Entre otras razones, y bueno, está escrito en forma de thriller, incluso hasta Netflix creo que está interesado en hacer una serie, y hago una semblanza de los distintos dirigentes y con muchos datos absolutamente inéditos que no se conocen. Yo he hecho un libro para la historia, pero también para que los ciudadanos españoles conscientes de la situación que vive su país tengan elementos de juicio para poder opinar y para poder pensar e incluso para poder votar. Graciano Palomo, periodista, escritor, es siempre un placer hablar contigo, pero sobre todo también analizar, pues yo creo que algo tan interesante como es la historia del centro derecha en España. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos y un saludo a los lectores de Es Diario.